La xenofobia es un término que se utiliza para describir el miedo o la aversión hacia personas de otros países o culturas. A menudo está enraizada en prejuicios y estereotipos y puede manifestarse de muchas formas. Entonces, eso incluye la discriminación, la hostilidad y hasta la violencia. La xenofobia puede ser un impacto significativo tanto en las personas que son objeto de ella como en la sociedad en general, fomentando la división y el conflicto. Y de eso aquí queremos hablar. Que como vieron en el video, la situación no es agradable, no es algo que quisiéramos que nos pasara. He pasado por eso, me he sentido en esa situación, aún siendo verdad puertorriqueño, lo viví en Miami, lo viví en Nueva York. Así que es importante abordar y combatir la xenofobia a través de la educación, bien importante. El diálogo intercultural y políticas exclusivas que promuevan la comprensión y el respeto mutuo entre las diferentes personas, o sea, entre los seres humanos. Las sociedades que trabajan activamente para superar la xenofobia definitivamente tienden a ser más cohesionantes, ¿ok? Y pacífica y próspera a la misma vez. ¿Es la xenofobia algo común? Pues sí, es algo común entre los países vecinos en todas partes del mundo. O sea, por ejemplo, nosotros en Puerto Rico, xenofobia hacia los dominicanos, hacia diferentes países vecinos, o sea, el dominicano, el haitiano. eh, el dominicano, recuerdo yo, por ejemplo, una xenofobia increíble contra los haitianos. eh, los venezolanos, inclusive xenofobia con los colombianos. Así que los brasileños, o sea, siempre hay problemas con nuestros vecinos. Y aún así, la xenofobia, que la hablaremos un poquito más adelante, la xenofobia, por ejemplo, de los chilenos, los chilenos, o sea, fueron víctimas también de xenofobia cuando la época de Pinochet, en la época de los 70, 80, hasta el 90, ¿no? Si mal no me equivoco, porque estoy de memoria. Pero, pero bajo esa dictadura también, ¿cuántos chilenos tuvieron que irse de Chile e ir a diferentes partes del mundo? Y esa, sintieron esa persecución o esa xenofobia, ¿no? De parte de esas personas a donde ellos fueron a vivir, que consiguieron pensar que le iban a quitar sus trabajos, que iban a ser víctimas de asaltos, de robo, etcétera, 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 ¿ok? Así que pueden ver la cara de Oscar Alejandro, es real. Ahorita estaba viendo un video buscando en YouTube, buscando un poquito más de información para hacer este video. Y vi como una pareja decía que no era, como que fue inventado. O sea, he visto varios comentarios de que esto ha sido inventado. Y verdaderamente, si lo fue o no lo fue, es una realidad que está en todas partes del mundo. No traten de esconder la realidad de lo que él vivió o de lo que se pudo haber inventado si ustedes quieren decir que se lo inventó, ¿ok? Es una realidad, ¿ok? Es un tema bueno para sacar en este momento porque con tanta guerra a nivel mundial y con tantas cosas que están pasando, no le quita que nosotros los que no estamos envueltos en esas guerras pensemos que hay muchas batallas que muchas personas viven diariamente, que nosotros vivimos y que las viven diariamente personas que están a nuestro alrededor y no nos damos cuenta y a veces somos causantes de esa guerra emocional que pueda tener esa persona. Así que la intensidad y las manifestaciones de la xenofobia pueden variar dependiendo del país y dependiendo de la circunstancia de cada uno. En este caso, pues sí, Chile tuvo una xenofobia con los venezolanos, pues porque cuando empezó este revolú de recibir con brazos abiertos a vecinos venezolanos, y como siempre ocurre, al final es el malandro, es el criminal, es el que hace la fechoría
los que terminan diciendo, espérate, acá no hay que hacer, acá no hay fechorías que hacer, vámonos para un país donde haya algo de riqueza para poderla atrapar y robar, ¿no? Y poder quedarnos con ella. Y por eso pues pagan justos por pecadores, pero eh, no es la mayoría, ¿ok? Así que hay muchos factores que pueden influir, por ejemplo, en la prevalencia y en la naturaleza de la xenofobia. O sea, hay varios factores y varias cosas que hay que tener en mente. Por ejemplo, lo que es la historia y el contexto político, como ocurrió en Chile con Pinochet, o sea, la historia de las relaciones entre países vecinos y el contexto político actual también, la envidia, los recursos de ese país. eh, Imagínate Venezuela, un país que lo tiene todo, pero no tiene nada en un sentido. Y conflictos pasados o disputas territoriales pueden también alimentar esos sentimientos negativos en las personas. Y pues los medios de comunicación son otros también, los discursos políticos, los medios y los líderes políticos juegan un papel brutal, crucial en la formación de opiniones y actitudes. Los discursos que demonizan a los extranjeros o a los vecinos pueden alimentar esa xenofobia. Y muchas veces esa prensa amarilla que trata de vender una noticia e inventar o hablar o eh, hacer más grande las cosas que no tienen importancia, pues también crean este tipo de xenofobia. Crisis económicas, sociales durante tiempos de crisis, por ejemplo, recesiones económicas, crisis de refugiados, como el caso de Venezuela con Chile, aumentan la xenofobia, o sea, las personas se creen que ahora nos vienen a quitar nuestro trabajo, ahora vienen a hacer esto, vienen a hacer lo otro, cuando es gracioso, o sea, porque muchas veces, por ejemplo, aquí en Puerto Rico nos vienen a quitar los trabajos a los dominicanos, pero señores, que la industria de la agricultura, la industria de la construcción, el puertorriqueño no quería trabajarla, pues entonces vino el dominicano a llenar un hueco. Ahora mismo la agricultura de México están viniendo, están trayendo a mexicanos para venir a Puerto Rico para trabajar con la agricultura porque el puertorriqueño no quiere continuar sembrando, no hay mano para sembrar y recoger todo. Así que, pero vienen a quitarnos los trabajos, ¿entiendes? Y esa es la ignorancia del ser humano. Eh, los culpan a ese extranjero injustamente por problemas sociales y económicos, definitivamente. Otro factor, por ejemplo, es la educación, ¿me entiendes? Y la exposición cultural. Los países con sistemas educativos que promueven la tolerancia y la comprensión intercultural tienden a tener niveles más bajos de xenofobia, ¿ok? Fíjate qué punto y qué detalle, porque sí, definitivamente la comprensión intercultural, eh, la exposición a diferentes culturas puede reducir también prejuicios y miedos, ¿ok? Eh, pero eso es cuando la persona verdaderamente se arraiga a eso, ¿ok? Eh, Porque hay personas que son bien cerradas y como el caso de esta señora, parece que esta persona es una persona. Tienen que ver el video completo. Esto fue en un corte de 35 segundos que le tomé prestado a Oscar Alejandro para hacer este video y opinar sobre esto. Pero tienen que ver el video completo. En la descripción abajo voy a dejar el enlace del video para que usted lo vea completo porque ustedes no están viendo nada de lo que ocurrió. O sea, se dan cuenta cuando él va subiendo las escaleras, esa persona, él aparentemente venía desde atrás. Oscar Alejandro les va pasando y cuando les pasa, obviamente, son personas más mayores, cuando les pasa por al lado, lo que la señora básicamente le dice y los insultos, ¿no? En un sentido, este, tienen que ver el video completo, ¿ok? Otra de las cosas, por ejemplo, importante también observar que aunque la xenofobia puede ser un problema común, entre comillas, hay muchas personas y organizaciones en el mundo que trabajan activamente para combatirla.
y promueven la tolerancia y el entendimiento mutuo. Eso es bien importante. O sea que aunque parezca que no, sí hay personas que están trabajando diariamente en contra de esto. ¿Ok? Pues, como les dije ahorita, o sea, también hay en Venezuela mucha xenofobia con el colombiano. Como les dije, Puerto Rico con el dominicano. Pero históricamente en Venezuela, como en muchos países, ha habido episodios de xenofobia que han variado en la intensidad y en el enfoque a lo largo del tiempo. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, ser claro en que la xenofobia no es una característica intrínseca, o sea, es algo que venga desde adentro de ninguna nación o cultura, sino que va creciendo según las circunstancias específicas y muy, 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 muy común relacionadas con los cambios políticos del país, económicos o sociales. O sea que todo tiene que ver en ese entorno social. En el caso de Venezuela, durante ciertos periodos ha habido actitudes xenofóbicas hacia diferentes grupos, por ejemplo, con los colombianos, como le estaba diciendo. Históricamente ha habido momentos de tensión entre Venezuela y Colombia, eso no es nuevo, lo que en ocasiones ha llevado a muchas actitudes xenófobas, ¿ok? Estas tensiones han sido alimentadas por cuestiones políticas, como le estaba mencionando, eh, económica y de seguridad en la cuestión de la frontera. Eh, También personas de otros países como los latinoamericanos, donde en algunas ocasiones los venezolanos han mostrado actitudes xenófobas hacia inmigrantes de otros países latinoamericanos, aunque eso ha variado mucho dependiendo del contexto político y la situación económica del país en ese momento. O sea que según cómo se va batiendo el cobre, como decimos acá los boricuas, pues es que crece, baja la intensidad o no. También, por ejemplo, los mismos venezolanos en Venezuela, la cuestión de con los europeos y los norteamericanos, en cuestión de, en ciertos momentos, especialmente durante esos periodos de fuerte retórica nacionalista o antiimperialista, ha habido manifestaciones de xenofobia hacia personas en países europeos y de los Estados Unidos. Es también importante recordar, no olvidar la historia, de que estas actitudes no reflejan los sentimientos de toda la población de Venezuela, ¿ok? Y que en muchos casos son promovidas o exacerbadas por los factores políticos y mediáticos. eh, Saben de lo que estoy hablándole, o sea, Chávez, por ejemplo. Además, en esas últimas décadas, en las últimas décadas, con la creciente crisis económica en Venezuela, muchos venezolanos han experimentado la migración y el exilio a Estados Unidos, a Canadá, a diferentes partes del mundo, Portugal, España, y los ha llevado a ser mucho más comprensivos y empáticos hacia las experiencias de los inmigrantes y refugiados. Y yo recuerdo no muy bien porque todavía, pero recuerdo que el venezolano, aunque es una persona muy buena, en una ocasión eh, se puede decir que son más humildes ahora, ¿ok? Por lo mismo, quizás por la situación económica, la situación que ocurre, que está pasando el país, por la situación de y eso eh, ocurre mucho. Mira, Chile ahora mismo es un país que aparentemente es uno de los países más que mejor está en Latinoamérica, entonces eh, eso hace que muchas de las personas o sus habitantes tiendan a creerse cosas que no son. Entonces, no podemos juzgar a toda la población por eso, ¿verdad? Pero por algunos casos de xenofobia, pero tampoco podemos molestarnos si somos víctimas, porque hay que entender de que es algo que se da, que no debe de ser, pero que se da. Entonces uno tiene que ser más inteligente de hacer como hizo Oscar. Yo entiendo, creo que él tomó una actitud súper positiva y le doy 10 chocolatitos por eso. Porque entender hasta cierto punto el desprecio y a veces hasta pena, ¿verdad? Con la otra persona, con la persona que hace el acto xenofóbico. Porque la ignorancia, o sea, miro en el video a esa persona y veo como siento la ignorancia de esa persona, lo cerrada que es, ¿no? Eh, una falta de empatía,
de entender de que su pueblo vivió eso en un momento dado. Así que es importante no generalizar y juzgar a toda una población basándose en actitudes o acciones xenófobas, ¿ok? Definitivamente. De un grupo o de nadie, de individuo. Cada sociedad está compuesta por una diversidad de personas con diferentes actitudes y creencias. Y pues, por otro lado, ser víctima, como le pasó a Oscar, es una experiencia dolorosa y dañina y es completamente válido sentirte afectado y buscar justicia o reparación. Pero lo mejor es perdonar. Lo mejor es perdonar, Oscar. Lo mejor es perdonar porque el perdón, y no tienes que decir a la persona, pero el perdón siempre es para uno. Así que eh, evitemos, mira, evitar generalizaciones. Eso es injusto y contraproducente etiquetar a toda una población por las acciones y actitudes de unos pocos, definitivamente. Y la mayoría de las personas en cualquier sociedad son respetuosas y abiertas a la diversidad y tú lo viviste el mismo día o al otro día con todo ese grupo de personas que te fueron a recibir allá en Chile. Y en todas las partes del mundo que has ido, por tu manera de ser y por tu manera tan profesional de trabajar en tus videos, ¿entiendes? Reconocer y validar el dolor es entenderlo y aceptarlo, no decir, ah, no, yo no siento nada, no me pasó nada. No, 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 muy bien. Mira, me siento mal, no me siento bien y tal como yo quiero que ustedes vean el video completo para que se den cuenta y le doy 10 chocolatitos, como les digo. O sea, las personas que han experimentado xenofobia tienen derecho a sentirse heridas y molestas y es fundamental, fundamental, fundamental reconocer y validar esas experiencias y emociones, ¿entiendes? Así que entender las causas también, por ejemplo, comprender las raíces de de la xenofobia, entender, a ver, o sea, entender en ese caso a esa pobre señora, digo pobre señora porque es una pobre señora, que pues su xenofobia hasta su punto de entendimiento, pues, y eso te ayuda a abordar el problema de otra manera más efectiva. Por ejemplo, factores como la desinformación, el miedo, la inseguridad económica, la manipulación política también, ¿verdad? Pues pueden ser causas que hayan hecho que esa señora haya actuado de esa manera. No sabemos lo que hay en na- quien único sabe lo que hay en la olla es el que la mueve. Eso es otro dicho acá. Este, Importante promover pues el diálogo, que es lo que se ha hecho, promover la educación, ¿verdad? En este caso, lo que estoy tratando de hacer aquí es explicar un poquito más l- las causas de la xenofobia y pues lo común o no que puede ser. El diálogo intercultural son herramientas claves para combatirla. Fomentar la comprensión y el respeto mutuo puede ayudar a mantener estereotipos y prejuicios. Tienen que ver el video para entender lo que les estoy diciendo. El prejuicio no solamente es la xenofobia, lo que le ocurrió a Oscar, sino otras cosas que ocurrieron en el video que tienen que verlo, ¿ok? Apoyo y solidaridad definitivamente es algo que él tuvo desde el primer momento. El pueblo presente le dijo a entender de que Chile no es así. Pero fíjate al nivel que llegó eso de que vi un video también de que llegó a aparecer en las noticias. O sea, esa señora supo, su familia supo, sus vecinos, sus amigos supieron que ya, y eso es bueno, eso es bueno. En un sentido es bueno, para que el país aprenda y entienda esas pocas personas y esas personas que conocen a esas personas, las ayuden a educarse, ayuden a, ¿verdad? A dejarles saber entender y en un momento dado pensé yo que esa señora va a buscar la manera de pedirle disculpas a Oscar. Oscar, y eso que estoy diciendo, déjamelo saber, porque yo creo que esto se ha convertido en algo tan viral que esa señora, definitivamente, yo en un momento pienso o pensé que esa señora pudiera llegar a pedirte perdón, ¿ok? Y sería muy bonito de su parte. Y sería excelente de tu parte, que sé que lo haría, aceptarlo, ¿ok? Así que, eh,
Importante también, pues, por ejemplo, mira, aunque no se generaliza con una población entera basándonos en actitudes xenófobas, es esencial reconocer y abordar y condenarla siempre, cuando ocurre, ¿ok? Sé que estabas en un viaje de placer, que venías con tus días contados, y la actitud creo que lo hiciste muy bien. A veces la gente pregunta, pero ¿por qué no fuiste a las autoridades? Y yo entiendo que la decisión que tomaste fue muy sabia porque tú estabas trabajando, tú no estabas paseando. O sea, hay veces que tú viajas paseando, que tienes el tiempo quizás de hacerlo y no hay problema, pero tú estabas trabajando y tenías una agenda, que si se atrasaba esa agenda por X o Y razón, pues no ibas a lograr tu objetivo. Y esto es un trabajo, tú tienes una agenda que hacer para poder lograr tu objetivo, para poder entonces que sea remunerado y pues que no sea una pérdida. Yo creo que, ¿verdad? Para concientizar todo esto y los efectos nocivos, es importante reconocer y compartir varios puntos antes de irme. Por ejemplo, ¿de dónde viene la xenofobia? ¿Ok? Que básicamente es un miedo, prejuicio o aversión hacia personas de otras nacionalidades. Como les dije, pensando que vas a perder tu trabajo, que te van a quitar la comida, que te pueden robar, etcétera, etcétera, ¿ok? Porque no solamente es una serie de actos discriminatorios, sino que también es un conjunto de actitudes y creencias que pueden perpetuar la intolerancia y la exclusión. Así que a veces no es tan sencillo ese pensamiento de por qué. ¿Ok? La xenofobia no solo afecta negativamente a quienes son objeto de ella, provoca daño emocional y físico, provocando daño emocional y físico no solamente, sino que también daña el tejido social, fomentando la división de un pueblo y el conflicto entre comunidades, ¿ok? Porque yo me imagino, o sea, cuántas personas habrían ofendidas, ¿entiendes? Este, en parte del video que estaba viendo, había otro señor que estaba hablando me dio a entender como que el chileno era una persona un poco, eh, bueno, voy a borrar las palabras porque honestamente, pero no voy a borrar el video. Pero me dio a entender como que tampoco era muy diferente a lo que había pasado. No sé por qué dijo eso, porque fue la única persona que dijo eso. O sea, era un señor que más o menos tiene la misma opinión que la señora. Por poco le toca ser parte del grupo de los xenofóbicos. ¿Ok? Este, pero definitivamente es desinformación. Así que comprender ese origen, comprender que la ignorancia, aunque no por eso hay que perdonarla, en el sentido sano, es que hay que perdonarla siempre, pero no que la ignorancia de esa persona no la declara inocente, o sea, pero hay que entender pues que una vez aprende, porque ignorantes somos todos en la vida, una vez aprende, si sigue pensando de la misma manera, después de esto, definitivamente tiene problemas la persona, ¿ok? La educación definitivamente es una herramienta poderosa contra la xenofobia y fomentar el conocimiento y la comprensión de diferentes culturas y experiencias puede ayudar a desmantelar esos prejuicios, o sea, entender lo que acabo de decirles eh, de que todos los vecinos tenemos xenofobia, ¿ok? Todos los vecinos tenemos xenofobia. Yo no creo haber ido a algún país donde no hablen mal de su vecino en un sentido. Siempre ha habido algo. ¿Ok? Así que la empatía es una de las cosas más importantes para promover. ¿Ok? La diversidad cultural enriquece, o sea, enriquece a las sociedades aportando nuevas perspectivas, ideas y experiencias. Reconocer y celebrar esa diversidad de fundamentos eh, es fundamental, o sea, para construir comunidades inclusivas y resistentes. Así que nos toca a cada uno de nosotros ser parte de llevar ese mensaje. De cualquier manera, mire, no de manera perfecta, o sea,
yo ahora mismo digo, mira, tanto que me trago en hablar, pensando las cosas, decirlo frente a una cámara, tratar de ver con mirar a la cámara, a veces no puedo verla, me pasa en los primeros videos, ¿verdad? Pero nos toca a todos nosotros tener el valor de poder dirigirnos a los demás y ser como el papagayo, duplicarlo, duplicar lo positivo. O sea, llevar lo positivo hacia adelante y tratar de llevar ese mensaje, cada granito de arena, ¿ok? Importante. Un granito de arena por aquí, un granito de arena por allá, ¿ok? Y cuando venimos a ver, de eso se trata. No quedarnos callados y cada cual tragárselo y quedárselo para uno mismo, sino exponerlo hacia los demás. Así que es una responsabilidad individual y colectiva y cada persona tiene un papel que desempeñar en esa lucha en contra de la xenofobia. Incluye cuestionar, confrontar actitudes xenófobas en uno mismo, pensar uno, yo lo he sido, sí, sí, yo lo admito, sí, contra el dominicano muchas veces, y pido disculpas públicamente, o sea, pero pasa el dominicano contra el haitiano y vamos a lo mismo, es que es algo, y el dominicano contra el boricua, o sea, es que es algo, el mexicano contra el puertorriqueño, en cuestión en el área de los deportes, o sea, pasa eso, ¿ok? Así que tenemos que ver empezar por nosotros mismos y de ahí llevar ese mensaje a los próximos. Tener solidaridad y apoyo a las víctimas definitivamente. O sea, yo demuestro mi apoyo a Oscar Alejandro y lo que sintió, porque viendo su video me da pena, o sea, me da sentimiento ver cómo se sintió, ¿entiendes? Así que es importante mostrar solidaridad con las víctimas y brindarles apoyo y defender los derechos y la dignidad de todos independientemente del origen, o sea, no importa de dónde venga, es un paso súper esencial hacia una sociedad más justa y compasiva, ¿ok? Y podemos trabajar hacia una mejor conciencia, comprensión y promover una cultura de tolerancia y respeto mutuo. Eso no le quita, ¿ok? Así que yo, para cerrar este video, honestamente, vamos a dar ¿sabes? Decirles pues una sugerencia, un mensaje, este, y definitivamente, miren, en un mundo cada vez más interconectado, con esto del internet y todo esto, la xenofobia se presenta como un desafío que todos debemos enfrentar. Nos impide ver la riqueza que reside en nuestra diversidad y nos divide en lugar de unirnos, ¿ok? Recordemos que detrás de cada rostro, cada cultura, cada idioma, cada cual tiene su historia. Hay que respetarla, tenemos que respetar la historia de cada persona, ¿ok? Cada sueño y esperanza, definitivamente. La lucha contra la xenofobia empieza con nosotros mismos. ¿Cómo elegimos ver a los demás? ¿Ok? En las palabras que usamos, cómo nos dirigimos, cómo le hablamos a los otros y en las acciones que tomamos. Así que vamos a educarnos, abramos diálogos, celebremos nuestras diferencias y construyamos puentes en vez de muros. Juntos podemos crear un mundo donde el respeto y la comprensión mutua sean la norma y no la excepción. Gracias por acompañarme de verdad en este viaje de aprendizaje y reflexión. Vamos a seguir trabajando para un futuro donde la xenofobia sea una página del pasado. Así que con esto los dejo aquí. Hasta que estamos con Hablamos con Papabuelo. ¿Ok?